Si bien muchos piensan que se trata de solo una leyenda, otros aseguran que su existencia es completamente real. Durante décadas ha sido sinónimo de miedo, terror, e incluso muchos de sus habitantes aseguran que su historia es una realidad que llenaría de sombras a un pequeño poblado. Esta noche les contaré la verdadera historia de la bruja de Blair. Mi nombre es Richard Gutiérrez y esto es Viaje a lo desconocido. Seguramente muchos de ustedes habrán oído hablar de la bruja de Blair, haciendo referencia pues a una película muy famosa que se lanzó en el año 1999 con un presupuesto muy pequeño. Dicha película fue dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. Sin embargo, Sánchez y Myrick se basaron en una leyenda que se originó alrededor de una mujer que muchos dicen ser real y cuyo nombre sería Ellie Kedward. Parece que los orígenes de la leyenda de la bruja de Blair comienzan en Maryland, en los bosques de Black Hills, un lugar donde, según las tradiciones de la región, ni siquiera las tribus indias se atrevieron a entrar. Tanto es así que el coronel Nathaniel Blair dirigió una expedición para visitar alrededor de 1630 para encontrar un lugar ideal para construir una fortaleza. Nathaniel le pidió ayuda a una tribu local y en respuesta éstas sabotearon toda la expedición. Sin embargo, Blair y sus hombres construyeron el fuerte que bautizarían más tarde con el nombre del coronel, el cual sería dado a conocer como la ciudad de Blair, fundada en 1634. Varias historias cuentan que 150 años después, alrededor del año 1785, una vecina de Blair llamada Ellie Kedward, una inmigrante de origen irlandés, fue acusada por varios niños de practicar brujería. Los pequeños afirmaron que la había llevado a la fuerza a su casa con la intención de beber su sangre. El miedo fue liberado por toda la población y Ellie Kedward fue condenada por brujería y desterrada de Blair para siempre. Atada a un carro, fue abandonada en el bosque en un duro invierno. Los días pasaron y la gente de Blair finalmente pudo respirar tranquila, creyendo que ésta estaba realmente muerta, por el duro invierno y también por los animales feroces que vivían a los alrededores del bosque. Sin embargo, 3 de los niños, acompañados por sus perros, regresaron al bosque para verificar si ésta estaba realmente muerta. Y para sorpresa descubrieron que la supuesta bruja todavía estaba viva. Luego de esto, los niños ordenaron a sus perros, en este caso, que la atacaran y la mordieran, y con algunas ramas comenzaron a golpear de manera brusca el cuerpo de, en este caso, de la señorita Ellie. Sin embargo, esta aún, según, continuaba viva, y fue entonces cuando decidieron colgarla de un árbol, donde finalmente Ellie Kedward fallecería. Después de esto comenzaron a ocurrir una serie de fenómenos extraños en el bosque de Black Hills. Un año después, en noviembre de 1786, dicen que la mitad de los niños de la ciudad habían desaparecido, e incluso los 3 que mataron a Ellie Kedward. Ninguno de ellos fue encontrado ni vivo ni muerto. Temiendo que estas desapariciones se debieran a la intervención de fuerzas malignas y la existencia de alguna maldición, los residentes del sitio abandonaron Blair y prometieron no pronunciar más el nombre de Ellie Kedward, la cual más tarde sería pasada a conocer como la bruja de Blair. Pasaron más de 40 años antes de que alguien volviera a vivir en este lugar.
Alrededor de 1820, un hombre llamado Henry Burkitt compró la ciudad abandonada de Blair. Poco después reconstruyó todos los edificios y en 1824 se renombró el lugar con su propio nombre, la cual pasaría a llamarse Burkittsville, una ciudad que en la actualidad todavía existe. En agosto de 1825, 11 vecinos aseguran haber visto la mano de una mujer extremadamente pálida que saltaba del Tappy East, un río que cruza Burkittsville. Dicha mano estaba sumergiendo a una niña que había desaparecido de 10 años, de nombre Eileen Trackler. La búsqueda de la niña duró semanas, pero su cuerpo nunca regresó. Poco después, en este caso, el río fue obstruido por algunas ramas, pero sin embargo el cadáver de la niña nunca más volvió a verse. Más tarde, en marzo de 1886, se creía que Robin Weaver, de 8 años, estaba desaparecida en el bosque, y varios equipos de rescate fueron enviados a buscarla durante varios días hasta que finalmente la encontraron. Al aparecer, la niña dijo que en el bosque había conocido a una anciana que no caminaba, sino que flotaba. La extraña dama la había tomado de su mano y la llevó a una casa donde la dejó en el sótano y prometió regresar. Robin la esperó mucho tiempo, pero ella comenzó a asustarse y finalmente se escapó. Los que nunca regresaron serían los miembros de uno de los equipos de rescate. Semana después, otros 5 rescatistas encontraron los cuerpos en Coffin Rock. Estaban atados a la mano y al pie del otro, y habían sido arrastrados. Habían regresado a la ciudad para informar sobre el evento, pero cuando volvieron a la escena, los cuerpos ya no estaban allí. Finalmente, entre noviembre de 1940 y marzo de 1941, ocurrió otro incidente, con la desaparición de 8 niños de la ciudad. La vida inquieta y ya desagradable de los habitantes de Burkittsville se alteró nuevamente, y aún más cuando el ermitaño Rustin Port llegó al mercado y gritó: «Finalmente terminé». Después de interrogarlo sin obtener una respuesta, le pide a la policía que lo siga a su cabaña, donde entenderían finalmente todo. Después de 4 horas de caminata, cuando finalmente llegaron a la pequeña cabaña, habían descubierto los cuerpos de 7 de los más pequeños, enterrados en sus 7 tumbas correspondientes ubicadas detrás de la casa. Al exhumar los cuerpos, se observaron signos de violencia. Algunos incluso fueron destruidos y todos parecían haber sido víctimas de un ritual satánico, usando algunos símbolos extraños en sus manos, cara, pecho y tobillos. Kyle Brody fue el único que sobrevivió a la masacre. Kyle Brody fue encontrado parado en una esquina del sótano. Parr, en este caso, había explicado a las autoridades que había escuchado la voz de una anciana en su cabeza que le ordenó matar a los niños y lo dirigió en los rituales practicados. Este hombre finalmente sería juzgado por crímenes tan terribles, sentenciado finalmente al ahorcamiento y ejecutado. Y bien amigos, esta pues sería la leyenda de la bruja de Blair, una historia que no sería en este caso realmente una leyenda, ya que encontramos unos cimientos realmente, digamos que factibles. Hay una historia bastante dramática y bastante real, y se puede decir que bastante triste, pero en la actualidad los habitantes de esta ciudad continúan dividiendo su opinión en dos. Hay un grupo que dice que esto solamente es una leyenda que nunca pasó,
pero los más viejos aseguran que sí, que en realidad todo esto ocurrió y de esta forma pues se dio a conocer lo que hoy conocemos como la leyenda de la bruja de Blair, una sin lugar a dudas de las más conocidas en todo el mundo y más aún a partir del año 1999 con el lanzamiento de la película de la bruja de Blair. Hoy en día la ciudad, disculpen en este caso, es altamente visitada por personas que desean conocer un poco más de toda esta increíble historia en la cual se ha convertido la bruja de Blair. Y que bueno, hoy quería traerlas a este podcast porque siempre me pareció bastante interesante y más aún tratándose de una historia que está basada en acontecimientos reales y que termina por hacernos pensar que la realidad a veces es mucho más cruda que la ficción, y esto fue exactamente lo que pasó con esta historia. Y bueno, sin más nada que decir, me despido por esta noche y gracias a todos por acompañarme en este podcast de Viaje a lo Desconocido.